Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para la cuarta parte de los comandos en Linux. De nuevo, les comento que este recurso que tenemos en la primera parte del video nos habla de cuáles son los comandos que vamos a tratar en el mismo, para que la persona que está asistiendo el video sepa de antemano si hay alguno de los comandos que le interesa en este video o debe buscar otro. Pero antes de comenzar a hacer la práctica con ellos en la terminal, como ya es costumbre, necesitamos presentar un poco de teoría. Ya habíamos visto en uno de los videos pasados que no existe una única distribución y que esas distribuciones se agrupan en familias. Familias que tienen un padre, una distribución padre central, de la cual se derivan muchas de ellas, ¿cierto? Ahora, entre las diferencias de esas grandes familias de distribuciones está el manejador de paquetes. Y eso es importante saberlo porque si yo estoy usando una distribución que está en la familia de Debian o Ubuntu, pues yo ya debo saber que debo utilizar un comando que se llama el apt o apt-get para instalar o desinstalar programas. Si estoy usando una distribución basada en Slackware, puede usar otro tipo de comandos. Basado en Arch, otro. Basado en Red Hat, otro y así sucesivamente. Entonces las distintas familias se diferencian básicamente en el manejador de paquetes, entre otras diferencias, claro, pero esa es la que me interesa en este momento. Entonces, como no podemos en este video hacer una demostración de cómo instalar y desinstalar software en las distintas familias de Linux, voy a hacer una presentación teórica y luego hacemos una demostración práctica en Mint, que es derivado de Debian y Ubuntu. Bueno, pero antes de hacer eso necesitamos resolver unas inquietudes. Cuando hablamos de dev, hablamos de un formato de archivo, ¿cierto? Igual que lo hablamos con RPM, cuando hablamos de TAR, cuando hablamos de TAR-Z, dos formatos que dentro de un momento vamos a trabajar con ellos. Cuando hablamos de este es otro formato de archivo, ¿cierto? Ahora, esos formatos de archivos están asociados a los distintos manejadores que ya mencioné. Existen también herramientas de apoyo pues, al manejo de paquetes como estas tres que estoy mencionando. Pero algo que sí hay que tener presente es, bueno, ¿y para qué yo necesito un manejador de paquetes? Y básicamente ellos tienen varias tareas, entre ellas hacer una verificación de los números de un checksum, de los códigos de verificación del software, para saber si ese software que yo estoy instalando está corrupto o no. Para el manejo de dependencias, cuando yo voy a instalar un programa, para que ese programa funcione, seguramente necesita de otros. Entonces, estos manejadores de paquetes me avisan de eso y son capaces de descargar todos los archivos que necesita un programa para funcionar. Comprobar firmas digitales, muy relacionado con la verificación de que no esté corrupto y que sea el original de la persona que lo produjo. Instalar, actualizar y eliminar paquetes. Bueno, en fin. Entonces hay una serie de tareas que esos gestores de paquetes son las que realizan en los sistemas. Entonces hay que saber qué distribución estoy usando, en qué familia está para poder saber cuál es el manejador de paquetes que debo emplear. Ahora, en la familia de Debian o Ubuntu se utiliza el apt y apt combinado con el comando que yo quiero hacer. Por ejemplo, en este caso apt update para que actualice la lista de paquetes interna. Ojo, no va a actualizar los programas, sino la lista. El apt upgrade sí actualiza los paquetes, todo lo baja de internet, todo el software nuevo y lo actualiza. Si yo quisiera instalar un programa, por ejemplo el Midnight Commander, entonces tendría que decir sudo, porque es un comando de solo del superusuario, apt-get install y el nombre del paquete, en este caso el mc. Si quisiera eliminarlo, pues diría remove. Si quisiera limpiar las cachés de este software, diría clean. Bueno, con apt-cache no necesita ser superusuario. Yo puedo hacer una búsqueda de un programa en particular. Por ejemplo, quiero saber en mi repositorio de software qué hay sobre Elixir, que es un lenguaje de programación. Entonces él vaya y me va a traer. Esta parte sí la podemos hacer en demostración dentro de un rato en este mismo video. Ahora, ¿qué no puedo hacer allá todavía? Si yo tuviera una distribución basada en Slackware, entonces tengo que hacer descargar el software casi siempre en formato TGZ y descomprimirlo. Si vamos a aprender en este video cómo se comprime y se descomprime un software, lo que no vamos a hacer es cómo se instala en Slackware, ¿cierto? Esa es la diferencia. Eh, Cuando estoy utilizando Red Hat, entonces allá no es apt, sino RPM y también tiene sus propios parámetros, ya sea para actualizar, instalar o desinstalar software. Cuando estoy usando, también puedo usar Joom en estos sistemas, dependiendo de lo que esté interesado en hacer. Joom install más parecido a apt, ¿sí?
Ok, en Arch, entonces yo uso el manejador de paquetes, Pacman. Entonces también tengo un "-s" para instalar, "-sy", "-su", "-r", ¿sí? Entonces dependiendo de lo que yo necesite hacer. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer las demostraciones. Ok. Antes de comenzar a instalar software, yo quiero que aprendamos a manejar los archivos TGZ. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar que la carpeta documentos de nuestro directorio está vacía, ¿cierto? Está totalmente vacía. Entonces vamos a copiar nuevamente los archivos que hay en la carpeta bin en nuestra carpeta documentos. Vamos a mirar si es verdad que lo copió. Efectivamente está ahí. Pero son muchos archivos, ¿cierto? Yo quiero coger todos esos archivos, comprimirlos en un solo archivo para llevármelo en una memoria, por ejemplo, para subirlo a mi Google Drive. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una forma es la que estamos acostumbrados en Windows, que es a crear un archivo zip. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, zip "-r" para que sea recursivo. Voy a llamarlo documentos.zip y le digo que me comprima esa carpeta llamada documentos. Entonces observe que lo hace y podemos observar que al final él me creó un archivo doc.zip. Puedo preguntar aquí al sistema qué es eso de docs.zip y él efectivamente me dice que es un archivo con datos comprimidos. Ahora, si quisiera descomprimirlo, voy a eliminar, solo para hacer la demostración, documentos, para que veamos, ya no está, observen que ya no está. Y ahora digo es unzip, descomprímame este documentos.zip. Inmediatamente él vuelve y me crea la carpeta documentos con todo lo que hay dentro. Pero que me faltó. Perfecto. Esa es la forma, digamos, con formato zip, que es la que se utiliza mucho en Windows. Pero en los sistemas Linux se utiliza mucho el formato tar y tar-gz. Entonces, para crear eso, se utiliza el comando tar. Los parámetros C, B, F, Z se refiere a que quiero que comprima la Z, ¿cierto? Y que me cree un archivo que me muestre la información en pantalla y que yo le voy a especificar lo que es, ¿cierto? Entonces yo voy a llamarlo aquí docs.tgz y documentos. Entonces él hace algo similar, solo que ahora el archivo es un archivo de extensión TGZ, porque está comprimido. Eso es lo que quiere decir esta Z aquí al final, que me crea un archivo comprimido. Entonces vamos a mirar si es verdad. Vamos a preguntarle al sistema qué es eso de docs.tgz. ¿Cierto? Es un archivo comprimido. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero sin la Z. Entonces en ese caso no sería tar-tgz, sino solo tar. Vamos a hacerle aquí. Vamos a mirar acá que efectivamente me creó un archivo tar, y si yo le pregunto a Linux qué es este archivo .tar, él me dice que es un archivo POXIS, ¿cierto? Un tar normal, del estándar. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, vamos a eliminar la carpeta de documentos, perfecto, y ahora vamos a descomprimir cada uno de ellos. Entonces voy a descomprimir, también se usa tar, pero esta vez se usa X, no en lugar de C, que es comprimir, X, FBZ, porque voy a descomprimir justamente el TGZ, que es el comprimido. Y aquí creo nuevamente nuestra carpeta de documentos con todo su contenido. Perfecto. Ahora, si queremos descomprimir solo el tar, vamos a eliminarlo otra vez. Entonces sería tar xbf sin la z, documents.tar. Y ahí quedó. Entonces efectivamente de nuevo lo pudimos descomprimir. Un formato también o una forma también de escribir este .docs.tgz es la siguiente. Puede llamarse también docs.tar, aquí .tar.gz. Cualquiera de las dos es válida. Es decir, esta es la forma abreviada, este .tgz es la forma abreviada de decir tar.gz. Entonces cualquiera de los dos formatos se puede descomprimir, como ya lo vimos. Bueno, esa es la parte de compresión que es importante verlo. Acá yo le voy a pedir que me elimine todos los archivos que se llamen docs. Cualquier cosa. Entonces debe borrar los tres archivos. ls y efectivamente ya no tengo nada. Ok, entonces
Entonces, esa es la parte de debemos aprender a comprimir y a descomprimir, porque mucho del software que descargamos de los repositorios o de alguna página está comprimido. Entonces, necesitamos aprender a descomprimirlo para mirar. Ahora sí, podemos practicar la instalación. Lo primero que debemos hacer en cualquier distribución antes de comenzar a instalarla es pedirle al sistema que actualice su lista interna de software. Entonces le tenemos que decir sudo apt-get update para que lo haga. Entonces nos pide la clave de administrador y él va a comenzar a hacer un proceso de comparar la lista interna que tenemos con la que están los repositorios oficiales. ¿Listo? Aquí tenemos un problema de conectividad, entonces simplemente lo voy a cancelar. Una vez que ya está actualizada la lista, le podemos pedir al sistema que actualice los datos. Entonces tendríamos que decir upgrade. Y si le damos enter, no lo voy a hacer porque en este momento tengo un problema de conectividad, entonces él descargaría las últimas versiones del software comparado con lo que tiene con relación a con la actualización de la lista. Ahora, si quisiéramos instalar algo, por ejemplo, yo podría hacer apt install y instalar un programa, por ejemplo, que se llama tree. Vamos a ver si en este momento se resolvió el problema. Parece que sí. Ahí está tratando de instalarlo. Listo, ya lo instaló, que es este comando tree. Tree es un comando que me muestra en forma de árbol, ¿cierto?, la información que yo tengo en mi sistema de archivos, ¿cierto? Aquí estoy parado en mi carpeta personal, entonces me muestra en forma de árbol. Ese es el tree. Si yo ya dije, no me interesa el tree, entonces lo puedo eliminar. Entonces le digo remove. Digo eliminar. Listo, me va a preguntar que si quiere borrar esos archivos. Yo le digo que sí. Y esta vez, cuando repita el comando tree, entonces ya tiene que dar error, porque efectivamente ya lo eliminé de mi sistema. Entonces esa es la forma de instalar y desinstalar software. Yo puedo también preguntar lo que estamos diciendo ahora, apt cache search. Aquí busca en la lista interna, por ejemplo, algo relacionado con Elixir, como decíamos. Entonces efectivamente me muestra cuál es la información, qué puedo instalar. Entonces ya entraría y instalaré este, aquel otro, lo que yo necesite, ¿cierto? Podría decirle, por ejemplo, muéstreme qué tiene que ver con árbol. Entonces me muestra un poco de paquetes y cosas que tienen que relación con esa palabra que yo estoy presentando allí. Muy bien, entonces eso es muy importante a la hora de poder decomprimir, descomprimir archivos en distintos formatos, instalar y eliminar software, dependiendo de la familia. Un comando que es muy importante tener presente es el comando wget. Wget es un comando que vamos a utilizar para poder, por ejemplo, descargar una ISO de internet. Normalmente nosotros descargamos esos archivos desde un navegador. Entonces uno está aquí en el navegador, como aquí, como en este caso, en la página de descargas, y haríamos simplemente clic aquí donde están las ISO, cualquiera de ellas. Entonces ahora yo lo que le voy a decir es haga clic derecho, dígale copiar enlace, ¿sí? Cerraríamos esta ventana, el navegador, y le vamos a decir a este programa wget-c, le vamos a decir pegar, y él me va a pegar la dirección donde está la ISO. Mire, ¿qué hace este comando? No le voy a dar enter en este porque comenzaría a descargarlo. Él va a conectarse a este sitio en internet y va a comenzar a descargar la ISO. Si en algún momento la conexión se interrumpe, se va la luz, usted se apaga el computador, la próxima vez que entre a su sistema repite el mismo comando y él continúa donde iba, cosa que el navegador normalmente no hace, ¿cierto? Él se aborta y tiene que volver a comenzar. Entonces es una solución muy interesante para descargar estos archivos grandes que son las ISOs de los sistemas. Ahora, wget no solo sirve para descargar ISOs, también puede servir para descargar todo un sitio en internet. Entonces uno puede, en lugar de decirle "-c", que es que continúe donde iba, le vamos a decir "-r", y aquí le colocaríamos el sitio que me interesa descargar, ¿cierto? Y colocaría el nombre del sitio que me interesa y él comenzaría a hacer una copia de ese sitio en mi sistema, ¿cierto? Muy bien, ahora por problemas de conectividad pues no lo voy a hacer, pero ya puede hacer la persona que está viendo el video hacer los experimentos adecuados. Cuando no quiera más, presiona control C y él aborta el proceso en el punto donde iba. Ok. En esta parte final del video quiero mostrarles cómo combinar distintos programas de los que hemos visto, comandos, para generar funcionalidades más interesantes. Vamos a ir por partes.
El primer comando es el ls, que ya lo vimos, ¿cierto? Me muestra el contenido de una carpeta, hasta ahí todo bien. Menos R, entonces me lo muestra en todas las subcarpetas. Ahí está la información que está en documentos, por ejemplo. Si yo además le pido menos L, entonces me lo muestra en forma detallada. ¿Sí? Perfecto. Y si a eso le agrego A, me muestra los archivos ocultos. Entonces todavía es mucho más grande. Pero bueno, yo quisiera ver esto, pero por pasos, más despacio, porque no veo la lista entera. Entonces a esto le agrego un py, que sería este palito que está aquí, en el 1 normalmente está, y le decimos less. Y ya habíamos visto un comando less antes, ¿cierto? Cuando yo presione enter, aquí ya puedo utilizar las flechas para moverme en el resultado del comando ls o barra espaciadora para saltar por páginas. Entonces mire cómo con este comando py yo ya puedo hacer uso de la salida de este comando, ¿cierto? Ejecútelo con este otro. Entonces yo ya puedo ver por pausa, de manera lenta, pues, con el ls. Podría utilizar otros comandos acá, como el more. Entonces, este recuerden que no tiene flechas, pero sí tiene con barra espaciadora para ver por páginas. Y con la letra Q yo saldría de eso. ¿Listo? Pero no solamente puedo combinar eso, yo puedo hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, DU, ya lo vimos. Disco utilizado, me sale todo eso. Pero ¿qué está ocupando más espacio aquí? Yo no lo veo tan claro. Entonces yo le puedo decir DU, colocar el pipe y decirle que me lo ordene y que lo que va a ordenar allí tiene una primera columna numérica. Entonces le digo "-n". Entonces observe cómo ahora sí, yo ya sé que lo que más ocupa es este punto caché que está aquí. Lo mencionamos hace un video atrás, ¿cierto? Que el caché ocupaba bastante. En este caso le sigue documentos porque recuerda que hace poco copiamos todos los archivos del binario, del bin, a esa carpeta documentos. Si lo quisiéramos en orden inverso, entonces sería simplemente sor menos nr y él lo invierte. Ahora, aquí quiero hacer llamar la atención en algo. Nosotros también mencionamos el menos h aquí, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema. Entonces, si yo digo menos h, pues sale en una notación pues, que las personas leemos más fácil, megas, kilos, todo eso. El problema es cuando a esa notación le queremos dar el comando de ordenar. Entonces pareciera que sí, pero no lo ordena bien. Él ordena la parte numérica nomás. Aquí, por ejemplo, megas está con K a los lados, pero ¿por qué 64, 65, 80? ¿Sí? Entonces él tomó el valor numérico, pero ignora la letra, que para nosotros tiene un significado, kilos, megas, gigas. Entonces hay que tener cuidado a la hora de combinar todos esos comandos. Ahora, otro uso que habíamos visto en un video anterior es poder decirle al sistema que toda esta información que está aquí no me la muestre ahí, que yo la quiero enviar a un archivo. Entonces ya habíamos mencionado que yo puedo coger esa salida, en lugar de que salga en la pantalla, me lo envíe a un archivo. Por ejemplo, salida.txt. Entonces mire que yo presiono Enter, no se ve nada en la pantalla, pero si yo veo el contenido del archivo salida.txt, pues ahí está la información. Está en un formato, no por columnas como lo mostraba el otro, pero está toda la información allí. Ahora, yo puedo hacer una lista, un listado del contenido de la carpeta de etc. Y aquí estaría el resultado, ¿cierto? Solo que hay un detalle. Dentro de este listado hay cosas que yo como usuario normal no puedo ver. Entonces yo puedo hacer esto, yo le puedo decir a él, redireccione la salida, por ejemplo a un archivo llamado salida etc, solo por darle otro nombre, y darle enter. Entonces la salida me la envía para allá y los errores me los muestra aquí. Cuando yo no digo nada, cuando yo omito el comando, ambas cosas, tanto la salida como los errores se muestran en pantalla. Cuando yo ya redirecciono, se llama aquí, la salida, por ejemplo, salida etc.txt, etc.txt, la salida se envía para allá y los errores a pantalla. Y si yo quisiera enviar estos errores también a otra parte, entonces diría 2, ya no, ¿cierto? Y podría poner errores, no tiene que llamarse así, errores etc.txt, enter, ¿cierto? Entonces observemos, no salió nada en pantalla, pero si yo miro el contenido de salida, etc, está todo el listado que sale. Pero si pregunto por errores, entonces me muestra los 3 errores. Entonces, ¿qué aprendimos ahí? Que yo puedo redireccionar no solo la salida, que sería este, sino también los errores, que serían 2. Si yo quisiera redireccionar todo, no importa si son errores o no, entonces yo debo colocarle
este ampersand y colocar aquí salida. El nombre no importa, recuerda. Entonces ahí queda todo, errores y salida, queda ese archivo salida.txt. Bueno, también lo veíamos en un video pasado, que si yo puedo adicionar dos de estos para que la salida del comando nuevamente se adicione al archivo y no lo destruya para colocar el contenido pues, que estoy enviando. Entonces este lo adiciona. Entonces ya lo hemos probado en un comando anterior. Muy bien. Pero hagamos más combinaciones interesantes. Entonces hay un comando que se llama WC. WC yo puedo escribir, por ejemplo, hola mundo, enter, viva, hasta ahí todo bien, enter, y yo puedo presionar control D, y él me dice que yo escribí 2 líneas, 3 palabras y 16 caracteres. Entonces con este comando yo puedo hacer cosas bien interesantes. Vamos a mirar algo. Recuerden que acabamos de crear un archivo llamado errores, ¿sí? .txt. La pregunta es, ¿cuántos errores hay ahí? Pues yo podría contar, ¿cierto? 1, 2, 3, pero podría hacerlo de otra manera. Podría hacerlo diciéndole al sistema que a esa salida me los cuente. Entonces yo puedo darle WC. Entonces me dice ahí que hay 3 líneas, 21 palabras y 201 caracteres, pero toda esa información no me interesa, solo las líneas. Menos L, y ya aquí me dice que hay 3 errores, o sea, 3 líneas, cada línea es un error. Entonces me sirve para contar ese tipo de cosas. Y con ese WC se pueden hacer comandos aún más curiosos. Ya vamos a mirar algunos más, algunos comandos hoy. Miremos por ejemplo este otro comando, ls-l a. Entonces me muestra el listado de archivos que hay en esa carpeta, como ya lo hemos mencionado antes. Pero resulta que todo esto que está acá, a mí no me interesa sino la primera línea. La primera línea, entonces yo digo acá que bueno, le digo aquí tail, me interesa la primera línea. Entonces vamos a ver el comando, efectivamente obtuve la primera línea, que es la que aparece aquí, ¿cierto? La primera línea. Perfecto. De esa primera línea, pues tampoco me interesa todo, ¿cierto? Yo quiero, por ejemplo, esta parte que dice aquí Jugutier. Entonces hay un comando que se llama cut, de cortar. Entonces ese comando cut, yo le voy a decir cuál es mi separador. En este caso voy a usar el espacio. Si ustedes observan, aquí hay 2 espacios, aquí hay un espacio, ¿cierto? Entonces yo le digo que mi separador, mi delimitador es un espacio, y que me interesa el campo. Entonces vamos a ver, este es el 1, aquí estaría el 2 en medio de estos 2 espacios, el 3 y el 4. Vamos a ver si es verdad, 4, entonces me sale el 4. Pero qué tal que me interesara el 4 y el 5, entonces me sale esos 2. O el 4 y el 7, entonces me sale de ahí para allá. 4, ¿se te acuerda que el espacio es el separador? Entonces 4, 5, 6 y 7, ¿correcto? Entonces con ese cut podemos seguir combinando y haciendo comandos más interesantes. Vamos a mirar este, a ver, vamos a borrar la pantalla por un momento. Vamos a decirle last. Last me dice los últimos usuarios que se loguearon en el sistema. Recuerden lo que yo mencionaba en el video pasado. La TTY7 se refiere a esta parte de interfaz gráfica, ¿cierto? No sé si, no está reportado en este informe. Cuando yo entro por las otras terminales, entonces allá me aparece, usted entró por la terminal 1, por la terminal 2, entonces la persona que está viendo el video puede experimentar, entrar por las otras terminales para poder probar que se las funciona así. Ahora, yo quiero de este las aplicarle un comando, quiero decirle un cut -d y voy a decirle que voy a usar el espacio, ¿cierto? Vamos a bajar esto pegadito acá. Separado, y me interesa ¿qué campo? Me interesa el campo número 1. Perfecto, salió solo el campo número 1. Entonces vamos a mirar otra vez. Last me muestra toda esta información, pero en este momento no me interesa saber la hora, ni cuánto duró la sesión, ni desde dónde se conectó, simplemente el nombre de usuario. Entonces diría, muéstreme el primer campo separado por espacio. Ahí está. Pero, ¿yo qué puedo hacer con eso? Entonces a esto yo le puedo decir, bueno, ya ese resultado yo quiero que me lo ordene. Sort. ¿Cierto? Enter. Entonces me lo ordenó. Ahí no le puse -n porque no hay una columna numérica. Entonces me lo ordenó. Perfecto. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces a eso yo le voy a aplicar otro comando. Mire cómo voy enlazando los comandos, que se llama unique. -c. -c es para que me cuente. Entonces ahora me dice que
Gutiérrez ha entrado al sistema 11 veces, que se ha reiniciado 11 veces con las pruebas que he hecho, y hay otro que vamos a ver ahora en un momento, WTM, que ha entrado o que se ha logueado en el sistema una vez. Entonces mire cómo yo puedo ir combinando los distintos comandos para obtener salidas más interesantes. Entonces en lugar de saber el listado de entradas y salidas del sistema, yo puedo saber cuántas veces cada usuario entró al sistema y saber si él entró o no usó el sistema, cuántas veces lo usó. Ahora, existen varios archivos de bitácora, que lo mencionaba también en un video pasado, pero entre los archivos de bitácora hay uno muy importante que solamente el administrador puede ver y no lo podemos ver a través del comando cat que ya hemos mencionado, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si yo intento hacerlo con cat. Cat, ¿cierto? Var, log, hasta ahí está bien. Entonces vamos a hacer btmp. Entonces este archivo BTV me dice los accesos fallidos en el sistema. Entonces yo le hago enter y él me dice, no, usted no tiene permisos. Ok, pero yo puedo hacerlo como root. Entonces, mire, entonces, ¿qué pasa con esto? Que la información que está ahí está en binario, no está en un archivo de texto. Entonces, para poder ver el contenido de ese archivo de una manera que se entienda, debemos hacer uso de una aplicación. Sudo utmp, ¿cierto? Y aquí yo tendría que decirle cuál es el archivo que quiero ver. Var log btmp. Entonces este amigo me muestra, ahora sí le puedo mermar un poco la letra, abrir acá un poco, ahí está, me muestra los intentos fallidos. Entonces me están diciendo que de la terminal 7, o sea, el modo gráfico, yo intenté 2 veces entrar como Gutiérrez, pero fallé. Desde la terminal 1 intenté entrar como Gutiérrez y también no me sabía la clave. Y probé otros nombres de usuario desconocidos que no están registrados en el sistema desde la terminal 1. ¿Y esta información para qué puede servir? Además me dicen desde dónde lo intenté hacer, para saber si mi sistema está siendo atacado remotamente a través de un software o alguien intencionalmente está tratando de violar mi seguridad. Entonces con esta información yo ya puedo empezar a mirar eso. Ahora, no solo puedo ver los intentos fallidos, sino que también puedo ver lo que se ha conseguido hacer. Entonces, este me dice los intentos exitosos que han habido en mi sistema para saber quién entró a mi sistema, desde qué terminal entró, desde qué IP entró, cuándo, a qué horas. Entonces, me da mucha información que yo puedo utilizar para dar un reporte, por ejemplo, tanto ser el administrador del sistema o al jefe inmediato, o si usted es el dueño de la empresa, entonces poder mirar los servidores y poder mirar si lo están atacando, cómo lo están atacando, en fin. Cualquier persona que tenga los privilegios en el servidor o en el computador podría ver eso. Pero de nuevo, a estos comandos yo les puedo empezar a aplicar filtros. Yo podría decir a este BT, por ejemplo, yo quiero que haga un corte utilizando esta vez el separador, no el espacio, sino este corchete. Entonces le voy a poner corchetes que abre. Y me interesa el campo 5. Entonces si usted mira acá, aquí estaríamos hablando, mire, enter, y me habla, este es el campo 5, este que está aquí. Y de nuevo, a mí me interesa eliminar este corchete que está aquí. Entonces yo a ese comando vuelvo y le aplico otro cut, pero esta vez utilizando corchete que se cierra. Y le digo que me interesa el campo 1, o sea, si este es mi delimitador, me interesa el del lado izquierdo. Entonces ahí lo tengo. Y a ese comando, entonces yo lo puedo ordenar, ya lo tengo ordenado, le digo que me cuente y efectivamente ahí lo tengo, ¿cierto? Si quisiera esto, entonces también lo puedo otra vez ordenar, indicando pues que hay una columna numérica y que lo haga además en sentido inverso. Entonces ahí está. Aquí no se ve el cambio, pero ya lo hizo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Mira, estamos simplemente sacando cuántos intentos de acceso hubo por cada login. Entonces yo puedo saber cuál es la cuenta que más están atacando, cuántas veces lo están haciendo. Y ya quitando los filtros, puedo saber desde dónde. Entonces aplicando un filtro similar a este, puedo filtrar los IP. Desde qué IP me están atacando, cuántas veces, cuántos ataques. O desde qué IP están entrando más a mi sistema. Entonces miren cómo yo puedo ir mezclando comandos para crear funcionalidades más interesantes que normalmente no están. Vamos a ver un ejemplo diferente con relación a los accesos, ¿cierto? Entonces yo puedo ver, listar el archivo de password como ya lo hemos hecho varias veces. Perfecto, allí está.
Pero ese archivo de password no me interesa todo. Yo quiero saber, por ejemplo, cuántos usuarios hay en el sistema. No me interesa saber el listado. Entonces hago el wc-l. Entonces me dice que hay 42. Pero todos esos no son usuarios realmente que tengan un shell. Entonces yo quiero saber de todos esos, cuántos son los que tienen el bash shell, por ejemplo. Entonces le podemos decir así. Entonces me dice que son solo 3. Mire que si yo no le coloco, lo dejo hasta el grep, me dice cuáles son los 3, ¿cierto? El root, Hugutier y Diana, que lo creamos la última vez. Entonces miren cómo yo puedo ir construyendo con esos comandos funcionalidades más interesantes, ¿sí? Ahora yo puedo saber también los distintos shell que en este sistema están funcionando, porque un usuario, Hugutier, podría usar bash shell, pero Diana podría usar TC shell. Entonces, ¿cómo hacer eso? Entonces vamos a hacerlo despacio. Lísteme el archivo de password, perfecto. Me interesaría, es la última columna. Entonces yo a este comando, a esta salida, yo le digo que me la corte, donde el delimitador van a ser, por ejemplo, los 2 puntos. Y me interesaría el campo 7. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Si uno cuenta, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, todo esto, 6 y 7. Vamos a ver hasta ahí. Y efectivamente ahí están los shell que se están usando. Entonces ese resultado lo puedo ordenar, sort. De nuevo le digo que me cuente unique -e y ahí lo tengo. Y si quisiera además lo puedo ordenar en sentido inverso. Entonces sort -rn y aquí lo tengo. Entonces me está diciendo que de todos esos 40 y algo que habían usuarios en el sistema, 35 no tienen shell, 3 tienen false para no entrar al sistema, 3 son bash shell y 1 usa sync. Entonces mire cómo yo puedo ir monitoreando muchas partes de mi sistema combinando distintos comandos, y después vamos a ver cómo estos comandos les puedo dar un nombre para crear algo que se denomina un script. Un script no es más que un conjunto de comandos en un archivo que se ejecutan una vez que yo utilice el nombre del archivo. Bueno, por ahora no quiero extender más el video en estos conceptos. Muchas gracias, espero que todo haya quedado claro. Una feliz tarde.